Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a orar para empezar el estudio de la palabra de Dios. Padre Santo, amado Dios, a ti te damos gracias por este mensaje que nos permites compartir. Te ruego que sea tu Espíritu guiándonos en el aprendizaje y en el entendimiento de qué planes tienes para con tu pueblo en esta tierra. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo y por vivir, Señor, la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Vamos a estudiar Romanos 11. Continuamos en nuestro estudio. En esta ocasión vamos a ver cómo los planes de Dios se ejecutan para su pueblo. ¿Listo? Aquí una pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? Amén. Somos pueblo de Dios. Bueno, entonces vamos a ver desde dónde y hasta dónde comprende ese plan de Dios para con su pueblo. Entonces, este sermón tiene una estructura muy clara, creo yo, en el capítulo 11. Quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, vemos que tiene 3 puntos muy importantes. Uno es, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? ¿Sí? El otro es, el pecado de Israel vino a ser salvación para nosotros, para los gentiles, los que no éramos pueblo. Y el remanente de Israel no se va a salvar hasta que haya entrado el último gentil. Vamos a ver esto qué significa para nosotros esta mañana. Entonces, quiero que nos basemos en 2 fundamentos muy importantes. Y para esto vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 25. Quiero que lo tengamos en cuenta porque todo el estudio de Romanos 11 debemos entender en el contexto que el apóstol Pablo le ha hablado en esta carta tanto a judíos como a gentiles en Roma, ¿sí? Recordemos que inició la iglesia con judíos y gentiles allá en Roma, pero el emperador Claudio los sacó. Luego de su muerte regresaron los judíos a la iglesia en Roma, pero ahora había roces, había cuestionamientos de los unos con los otros acerca de la salvación y lo que implicaba la fe judía, la fe que venía por la ley, frente a la gracia que estaban disfrutando los gentiles. Entonces, ¿qué es todo esto que ellos estaban viendo? Entonces, en Romanos capítulo 9, versículo 25, antes de adentrarnos, dice, como también Oseas dice, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pensamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que nos dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Aquí habla de llamados hijos del Dios viviente. Y Romanos capítulo 10, versículo 9, que lo estudiamos con el hermano Quique, recordamos que dice, y es un fundamento de nuestra fe, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque se necesita que con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos 2 fundamentos, ¿por qué son tan importantes para el estudio de Romanos 11? Porque cuando hablamos del pueblo de Dios, en el contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma, es necesario volver al pueblo de Israel, ¿cierto? Y ver cuál era el plan de Dios para con su pueblo, aquel pueblo que fue escogido por Dios y que tuvo un trato especial con él, ¿sí? Entonces necesitamos estudiar las escrituras acerca de esto, qué dice y cuál era el plan de Dios para ellos. Entonces ahora sí, vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 1. Entonces el texto comienza y
pues de lo que vamos a estudiar, del 1 al 6, vemos cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, responde una pregunta. ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Claramente no. El mismo apóstol Pablo, quien era de la tribu de Benjamín, lo explica. Y del versículo 7 al 9 vamos a ver cómo la nación de Israel, ¿cierto? Fue endurecida su corazón con el fin de que este pueblo que se desvió, este pueblo que desobedeció a Dios, fue entregado a ese mismo corazón duro, a esa misma desobediencia, y esto fue parte del plan de Dios. Entonces, Romanos capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel, el mismo apóstol Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Y por qué desde antes? Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 1, vemos el pacto y el trato de Dios con Abraham, donde se le hizo una promesa importante. Entonces dice, no lo busquen, aquí ya se los voy a compartir. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, y te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Nos quedamos con esa pregunta y vemos cómo ese pacto con Dios inicia con esa promesa, ¿no? Entonces le dice a Abraham que mire las estrellas del cielo a ver si las puede contar. Así de grande va a ser su descendencia por la fe. Y esto hace referencia a ese pueblo que le va a dar a Abraham. Y ese pacto y esa promesa fue respondida en Israel, ¿cierto? En un pueblo que le dio por esa promesa. Y más adelante en Éxodo capítulo 19, versículo 3 dice la palabra de Dios a Moisés. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿cierto? Otro pacto que hace Dios con los hombres, que hace Dios con Israel, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta del apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, ¿desechará Dios a Israel, su pueblo? ¿Sí? ¿Cuál será el plan que Dios tiene para con su pueblo? Entonces, recordemos las palabras del apóstol en Romanos capítulo 1, dice: porque no me avergüenzo, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito: mas el justo
por la fe vivirá. Entonces, la respuesta ante la pregunta del apóstol Pablo claramente es no. Dios no ha desechado a Israel. Desechado es que, chao, ya no tengo nada que ver. No, continúa el trato de Dios con Israel. Vemos cómo el Señor Jesús llegó al pueblo de Israel, cómo la promesa fue dada al pueblo de Israel. Ellos tuvieron los profetas que anunciaron la venida del Señor Jesús. La genealogía del Señor Jesús fue cumplida, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. Entonces continuamos, ahora sí regresemos al capítulo 11, ¿sí? Entonces se hacía esta pregunta hasta el versículo 2, ahora en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. De ahí hasta el versículo 6, el apóstol Pablo habla acerca de cómo Elías ora a Dios diciéndole, o le reclama a Dios diciéndole que los profetas han sido asesinados, los profetas de Dios. Entonces Dios le responde que hubo un remanente fiel que se quedó y no dobló sus rodillas a Baal, ¿sí?, ante un Dios extraño, un Dios falso. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo les trata de explicar con esta similitud al pueblo de Israel que de la misma manera, ante la venida de Cristo, ante la llegada del Mesías, hay un remanente fiel, ¿sí? Y el apóstol Pablo les está hablando a los judíos dentro de la iglesia que ustedes son ese remanente fiel, que de alguna manera está obedeciendo al Señor y está guardando su pacto, ese pacto que habíamos hablado, ¿sí? Están obedeciendo. Entonces, ¿por qué ahora están aquí los gentiles, cierto? Entonces, el Señor guarda un remanente fiel, si lo vemos a lo largo de la historia. Miren que cuando, si nos volvemos a Abraham, recordemos que cuando ellos estaban cerca a Sodoma y Gomorra, hubo un remanente que Dios guardó, muy pequeño, que fue a Lot y a su familia, ¿cierto? También Noé, más atrás, pensamos en cómo guardó a Noé y a su familia del diluvio, ¿cierto? Y vemos que el ejemplo al que hace referencia Romanos 11 de Elías, de cómo se ha guardado un remanente, una pequeña cantidad de judíos fieles a Dios, de israelitas fieles que han aceptado el mensaje de salvación. Saltando el versículo 7 dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos, como está escrito: si Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero. En retribución sean endurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, el juicio de Dios para el pueblo desobediente de Israel, aquellos que no aceptaron al Señor Jesús, fue su propio endurecimiento de corazón. Los entregó. Eso es como, la ilustración de esta parte sería de alguna manera como cuando éramos pequeños y nos decían, nuestra mamá, después de que nos dijo de muchas maneras que no lo hiciéramos, y nos caímos y nos fuimos a jugar y nos golpeamos, haga lo que quiera. Lo voy a dejar que vaya, y se cae y ahí uno le pasa, ¿sí? De la misma manera Dios entregó a Israel a esa misma necedad, porque ellos seguían agarrándose firmemente. Eso era peor que Leonardo DiCaprio allá en la tabla del Titanic. Eso se agarraban a la ley, que yo voy a cumplir la ley para agradar a Dios, y es que yo estos 600 mandamientos, con eso voy a llegar. Y pues no, Dios había dado
al Señor Jesús para que de alguna manera el pueblo fuera finalmente salvo. Ese era el plan de Dios a través del Mesías prometido, y se los trajo, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que Dios está tratando con el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 11 al 24, ¿cierto?, nos explica cómo entra a jugar la iglesia o los gentiles dentro del plan de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración para que no nos desviemos. Tanto los judíos que aceptaron a Cristo, ¿sí?, tanto los gentiles somos iglesia, ¿sí? Ese remanente fiel que aceptó al Señor Jesús, desde ese momento en Roma hasta nosotros, somos iglesia, ¿sí? Y somos pueblo de Dios. Y ese es el plan de Dios que lo estamos viendo acá. Sin embargo, para poder de alguna forma reconciliar la idea de los judíos israelitas que venían a Roma junto con los gentiles que estaban aceptando el evangelio, había que explicarles. Entonces, por eso en el versículo 11 dice: digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. Entonces ahí entramos nosotros a jugar, para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección o su error, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, los gentiles venimos a ser como la campaña publicitaria para el pueblo de Israel de parte de Dios. A través de lo que hace con nosotros, le muestra al pueblo de Israel que ellos pueden aceptar a Cristo para salvación. Pero aquellos que tienen endurecido su corazón, si usted a un judío tradicional le habla de Cristo, para ellos es rechazo total, ¿sí? Ellos tienen endurecido su corazón y no lo van a aceptar. Y podríamos debatir mucho con ellos acerca de este tema, con cualquier persona. Entonces, el pueblo de Israel no aceptó el llamado del Señor Jesús, cuando les dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes, el que bebe mi sangre y come mi carne vivirá por siempre, no morirá. Entonces ellos no aceptaron, pero nosotros venimos a hacer esa forma de expresarle a ellos cómo Dios está tratando con su pueblo. Porque ahora venimos, el fin de esta parte del plan de Dios es llamarlos a celos. ¿Alguien ha sentido celos? ¿Ha añorado algo? ¿Ha querido cuidar algo de alguna manera? ¿O a alguien? Entonces, de esa misma manera, el plan de Dios es mostrarle al pueblo de Israel lo que hace con los gentiles, para que ellos lo acepten. Y aquí una primera aplicación, hermanos: no debemos enorgullecernos más allá de lo que debemos por nuestra posición delante de Dios. Es decir, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, y en la medida en que ellos no aceptaron el llamamiento, de alguna manera nosotros venimos a hacer esa muestra, ¿sí?, para que ellos de alguna forma acepten el llamado. Quiero que vayamos ahora sí un momento a Mateo capítulo 27, versículo 22. Vamos a ver de qué modo, aquí en Mateo 27, versículo 22, de qué modo se endureció el corazón de los israelitas. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucificadlo. Y el gobernador les dijo: ¿qué pues? Digo pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada
adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este juicio, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí? Ellos hacían esta afirmación porque estaban convencidos que Cristo, no, o Jesús en ese momento, ellos ahí, no era quien decía ser, no era el Mesías, no era quien porque ellos en su mente y en su corazón era el ser libres, pero del imperio romano. Ellos no les importaba ser libres del pecado, y la esperanza era tener una libertad política, no una libertad espiritual, no la esperanza de la vida eterna. Y Dios, a través de la obra de Cristo, estaba dando un mensaje mucho más valioso, ¿cierto? Y nosotros nos podemos enfrentar a este mismo peligro como creyentes, a que nuestra esperanza no sea la de la vida eterna, nuestra esperanza no sea el de vivir por siempre y tener paz para con Dios, estar reconciliado. El Evangelio, el regalo de salvación, no es para nuestra propia satisfacción, nuestro propio beneficio, para que seamos grandes, ricos y bonitos, sino para que estemos reconciliados con Dios, para que Él sea glorificado, en que seres injustos como nosotros tengamos paz con Él, porque sí somos culpables de todas esas cosas que se nos acusan, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Y es una buena oportunidad para que valoremos este mensaje en nuestra vida, en la motivación del por qué servimos, del por qué le llevamos el mensaje a otras personas, del por qué oramos, porque nos acercamos a Él no mandándole, no exigiéndole, nos acercamos con humildad, rogando, suplicando y dando gracias por lo que ya recibimos, ¿sí? Esta mañana pensábamos en eso, en el curso de apologética. Entonces, los judíos tenían una visión completamente desviada, que hoy puede ser la del mundo en general. Hay un corazón endurecido en el mundo, donde primeramente buscan cuidar lo que tienen, no lo que son. Buscan cuidar el hoy y el ahora, lo que puedo disfrutar hoy y ahora, y no lo que me ofrece en la eternidad Dios. Entonces, el Evangelio es esta esperanza por la cual vivimos. Avanzamos y del versículo 25 al 32, ¿sí? Vemos algo muy bonito, que es la restauración de Israel, ¿sí? Y esta parte nos ayuda a ver la otra cara de la moneda del plan maravilloso que tiene Dios. Y dice para el pueblo de Israel, versículo 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo los quitó? A través de la obra maravillosa de la cruz. Así que en versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ahora comienza a hablarle a los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, la relación con Israel no se separa, no se termina. Israel no fue desechado, sigue siendo pueblo, pero ese remanente fiel va a aceptar a Cristo. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, la desobediencia de ellos
así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, en resumen, el plan de Dios para con el pueblo de Israel es que el pueblo que se le endureció el corazón y que se atrevió incluso a decir que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque creían que Él no era el Mesías, ¿sí? Ese pueblo finalmente lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque en su segunda venida, después de que haya entrado la iglesia, y ellos vean que viene del cielo, Él les va a mostrar sus manos y sus pies, cómo sufrió por los pecados de todos. Entonces, ahí es donde el pueblo de Israel va a aceptarlo como su Salvador, ¿sí? Entonces, el plan de Dios lleva al punto de que Israel va a ser salvo, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, por su misericordia. Dios nuevamente va a tener misericordia de su pueblo a su tiempo, pero para eso se necesita que toda la iglesia, que todos los gentiles se completen, y así después Israel, por causa de su duro corazón. Y el plan de Dios ya para terminar, del versículo 33 al 36, de alguna manera alaba al apóstol Pablo este plan. Ahora les habla a los dos grupos, a los gentiles y a los judíos o los israelitas en Roma, y les dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, del conocimiento, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pensando en las palabras allá en Job, en el libro de Job. ¿O quién le dijo a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para nosotros nos queda valorar el hecho de que de alguna manera nosotros somos como gentiles ese reflejo que necesita hacer Dios a su pueblo, de cómo trata con sus escogidos, de cómo es la misericordia de Dios, para que cuando esos gentiles que no eran pueblo, ahora sean pueblo cuando venga el Señor Jesús, y Israel pueda ver cómo trata con la iglesia, y ellos también vengan a ser iglesia, y ellos también vengan a ser pueblo de Dios, se arrepientan y crean que Jesús es el Señor. Recuerden esos dos fundamentos, ¿cierto? O sea, Israel sí es el pueblo de Dios, pero la única forma de ser salvo es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces se necesita el arrepentimiento de Israel para que vengan a ser pueblo. Entonces su orgullo y su soberbia se va a destruir, pero por la misericordia de Dios. En este momento continúan bajo ese corazón duro y bajo ese juicio de Dios, precisamente por no aceptarlo. Y para nosotros nos queda el reconocer y el estar siempre pendientes de que tenemos una gran nube de testigos, ¿sí? ¿Se acuerdan que, algunos recuerdan que hace 8 días yo decía que qué chévere que el hermano Quique y el hermano Andrés no están, porque vamos a ponernos la iglesia, vamos a modificar las cosas y vamos a hacer y a deshacer? Entonces debemos comportarnos como si ellos estuvieran acá, ¿cierto? Mejor. Entonces consideremos que tenemos una gran nube de testigos, porque tenemos seres espirituales muy poderosos, como los ángeles, que están viendo que seres inferiores pueden ser dignos de la misericordia de Dios. No, es la gracia de Dios sobre nosotros, que no merecíamos nada, que está operando en nosotros. Y al mismo tiempo el pueblo de Israel está viendo cómo Dios trata con la iglesia, cómo Dios trata con los gentiles que no eran pueblo, que no tenían la promesa de Abraham, ni todas las leyes y todo el trato de Dios como pueblo con nosotros.
y ahora somos llamados pueblo, somos llamados hijos del Dios viviente y estamos disfrutando de esa gracia y esa misericordia. Entonces, al ser nosotros beneficiarios de la misericordia de Dios, debemos reconocer y comportarnos como tales. Entonces, valoremos y apreciemos que tenemos una gran nube de testigos de que el mundo físico, el mundo en el que vivimos, está viendo cómo nos comportamos y el testimonio que damos. Y de igual manera, hay huestes celestiales que están viendo cómo nos comportamos. Y para dar testimonio y dar fruto de que somos hijos del Dios viviente, como dice acá, entonces debemos comportarnos como tales. Debemos dar fruto y debemos cuestionarnos y debemos buscar a Dios todos los días a través de su palabra, en oración, para que no le exijamos, no le demandemos, sino le roguemos y le demos gracias por esta posición que nos ha dado. Para nosotros poder ser esos dignos representantes de la gracia de Dios, de lo que hace Dios con seres que no merecíamos nada, para ser de alguna manera embajadores y ejecutar ese ministerio de la reconciliación, ese llamado que tenemos a llevar la palabra de Dios, a mostrar lo que hace Dios en la vida de nosotros, para que asimismo le podamos decir: usted quiere vivir esto que yo estoy viviendo, lo invito a que lo viva. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede llegar a obrar en el corazón de las personas y lo puede cambiar, no nosotros, ¿sí? Pero nosotros sí servimos como ejemplo, sí servimos como la muestra de lo que puede hacer Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la forma maravillosa en que terminas aquí en Romanos el plan para con Israel, el plan que tienes para con tu iglesia, Señor. Gracias por podernos llamar hijos del Dios viviente, gracias por podernos dirigir a ti y llevar ante ti nuestros ruegos, nuestras súplicas y poderte dar gracias por todo lo que nos da, Señor. Gloria a ti, Señor de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.